¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a este primer capítulo del Costar Conversa, el podcast en el cual la gente poco seria habla de temas serios. El tema de hoy será Antártica y la investigación del continente blanco. En el día de hoy nos acompañan los investigadores del Centro Costar, Gabriela Muñoz y Manuel Castillo, y como gran invitado tenemos a la investigadora de la Universidad de Playa Ancha, la doctora Paula Cerisla. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Hola, Mauricio. súper. El tema de hoy entonces será Antártica, como les comentaba. Y bueno, la primera pregunta que surge es, ¿por qué hacer investigación allá? ¿Qué hay de atractivo en la Antártica que les llamó la atención para realizar investigación en este gran continente? ¿Paula? Hola, bueno, buenas tardes a todos. Comentar primero que la necesidad de estudiar la Antártida, yo no sé, para nosotros como laboratorio de investigación acuático-ambiental, surge porque no tenemos sitios de investigación o laboratorios naturales en el continente, en donde podamos ir probando ciertas técnicas o probando investigaciones, principalmente con organismos productores primarios, que son las algas con las que trabajamos nosotros, y viendo la influencia del cambio climático sobre ellas. Y este concepto de laboratorio natural también se ve más cercano en la Antártida porque tú tienes todo, entre comillas, más prístino a lo que pudieran ser las condiciones más antropizadas o más influenciadas por el hombre en el continente donde nosotros estamos, ¿ya? Entonces surge para nosotros esa iniciativa y por eso el interés también de lograr investigar algas en la Antártida, ¿ya? Y su influencia al cambio climático que pueda estar teniendo sobre ellas. Eso más o menos, sí, como a grandes rasgos. Oye, cuando hablamos de Antártica, veamos acá, porque Antártica es un continente gigantesco. ¿En qué sectores de la Antártica estás haciendo tu investigación en estos momentos o en el tiempo reciente? Nosotros estamos trabajando en la península antártica, en Isla Rey Jorge. ¿Ya? Utilizamos como base la base Escudero, que es la más grande que tiene Chile, y hacemos el trabajo de campo cercano a la base, ya a 2 kilómetros más o menos de la base tenemos un punto de muestreo y otros puntos alrededor de la isla, ¿vale? Pero no nos hemos trasladado a otros sitios cercanos, solamente estamos trabajando en Isla Rey Jorge hasta el momento. Bien, bien. Bueno, todos acá, los que estamos en este momento participando de esta conversación, han tenido la oportunidad de estar en Base Escudero, ¿cierto? ¿Qué tal fue la experiencia de estar en ese lugar? ¿Gabriela? Bueno, yo no fui a Escudero, pero pasé por Escudero. Ustedes saben que cuando uno llega a la Antártica, Escudero es donde uno tiene que pasar por distintos motivos y después uno se traslada a otras partes. Y yo fui en el tercer año de mi proyecto y fui específicamente a la base Prat y pasé por Escudero y estuve en Escudero como unas 4 horas, que había una celebración ese día, así que nos recibieron con un rico cóctel, pero no por nosotros, sino porque era, no me acuerdo exactamente qué era lo que se celebraba, creo que era el cumpleaños de la base, si mal no recuerdo. Así que de Escudero conocí poco, ¿ya? Después te puedo hablar más de la base Arturo Prat y algunas condiciones. Sí, recordarle a la gente que nos está escuchando que la base Prat se encuentra en la isla Greenwich, ¿cierto? Que forma parte de las islas Shetland del Sur, que es una archipiélago. ¿Sí? Y eso está un poco antes de llegar a la península antártica, y esta base, Arturo Prat, está dirigida por la Armada. ¿Sí? Manuel, ¿cuáles fueron tus apreciaciones de la base Escudero? ¿Piensas tú que es tan prístina como comentaba Paula, ¿cierto? En un comienzo. Si comparada con el continente, digamos, sudantártico, sudamericano, obviamente es mucho más prístino. Pero tú que estuviste ahí casi un mes, en el reality show de la base,
Sí, sí, ¿Cuáles son gracias tus apreciaciones respecto a eso? Mauricio, gracias Gabriela, Paula, un gusto. Oye, sí, para mí fue la primera experiencia de haber ido a la Antártica. Fue una experiencia no pensada, pero previamente así no estaba como planificado en mi plan de vida. Pero gracias a que participé dentro de un proyecto en conjunto con Mauricio, justamente, llegué aquí a Escudero. La primera impresión rápidamente cuando uno se acerca a la costa es que claramente aquí hay un impacto humano tremendo. Hay diferentes, lugares galpones donde se está guardando el combustible, parece, en el fondo, en la primera parte está como parece una refinería de petróleo, ¿no? Esa es parte donde uno claramente ve que hay un impacto humano grande y que probablemente esta visión idealizada que uno tiene de la Antártica así prístina, como decía Paula, está muy más allá de Escudero, que justamente es un lugar donde pasa la gente muy rápido. Así que yo creo que ese es el primer impacto, el impacto de que no es tan aislado y no es tan prístino esa parte, al menos Escudero. Claro. La Bahía Fildes en La particular. Bahía Fields, claro. Claro. Y eso particularmente porque justamente en Isla Rey Jorge, también conocida en inglés como King George Island, y también por nuestros amigos argentinos por 25 de mayo, es donde más se concentran las estaciones científicas de muchos países que forman parte del Tratado Antártico Internacional, ¿cierto? Y quizás ahí es donde parte quizás el impacto, además de, como ustedes bien saben, el impacto que ha tenido el turismo en los últimos años, ¿cierto? No sé si Paula, los años que estuvo yendo a Base Escudero, también pudo percibir esa misma sensación. Sí, bueno, solo aclarar que yo lo de prístino me refería a Antártica completo, ¿ah? No a la base Escudero particularmente, que ahí como que sentí que se fue un poco la conversa para otro lado. Yo lo que me refiero y hago hincapié en que estudiar la Antártida en ese sentido viene a ser como un poco diferente del continente donde nosotros vivimos, ¿vale? Como pensar en el laboratorio natural, ¿cachai? O sea, pero sí, me parece que, claro, el factor antrópico es súper interesante en esta parte, porque hay unas ciertas regulaciones que tienen los cruceros que van a la Antártida, ¿ya? Y que recorren la Antártida, que no pueden bajar en Isla Rey Jorge, o tienen ciertas restricciones, cada 200 personas, etcétera, pero que caminan por la isla. Y por otro lado, los que hacen los vuelos diarios desde Punta Arenas, y eso sí yo he visto que ha ido incrementando en los últimos años, y también, obviamente, eso ha afectado a la flora, fauna y todo lo que hay en la Antártida. Eso de todas maneras. O sea, eso es un efecto que, si bien está controlado, pero no es un control así que, digamos, exactamente. He visto bajar Zodiac con, no sé, más de 50 personas. ¿Okay? Entonces, y eso nos ha tocado mientras estamos muestreando, ¿ya? Claro. Entonces, el concepto ahí es como un poco más complejo. Paula, tu investigación está concentrada en recolectar material en zonas abiertas de la Antártica. ¿También estás haciendo experimentos? ¿Cuál es el desafío de hacer experimentos en una condición tan complicada, tan dura como es el continente antártico? Es complejo porque, por un lado, tienes poco acceso a material. Todo lo tienes que llevar del continente, obvio. No vas a ir a comprar así un No hay una tubo a la ferretería. No, no. O sea, a lo más puedes conseguirlo con algún otro colega que vaya y que ande por ahí. Pero el desafío se produce en que, claro, yo ese material biológico solo lo encuentro ahí. Entonces yo voy, algunas especies son endémicas de la Antártida, por lo tanto, esas especies luego las trasladamos a la base, a los laboratorios, para instalarlas en los mesocosmos y en lo que armamos en los laboratorios más fríos, de los primeros pisos de la base. Ahí trabajamos nosotros con las algas. El tema complejo es que se torna en que
ese material no lo podemos traer para condiciones en el continente, imposible. Por eso tenemos que armar toda la logística ahí en la base, y tiene que ser en esa porque tiene un poco la logística para poder hacerlo. Es más complejo si vamos a las otras bases chilenas, que si bien están más alejadas, ¿ya? Y podríamos llegar también con el material biológico cercano, qué sé yo, es más compleja la logística también. Sí, totalmente, es totalmente diferente, porque justamente Base Escudero tiene la gran ventaja que es una base científica, ¿cierto? A diferencia de otras bases. Y administrada por científicos, ese es el tema, que es lo que la hace diferente. Además de diferente, lo hace quizás mucho más fácil, porque el lenguaje entre científicos es más fácil de comprender que con gente particularmente de las Fuerzas Armadas de Chile. En el caso de Gabriela, creo que tú también tuviste una experiencia, como comentaba al comienzo, en Base Prat, ¿cierto? Que dirigida, ¿cierto?, por la Armada. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco sobre esa investigación que estaba llevando a cabo sobre peces. Parásitos de peces. Bueno, primero que todo, contarle un poco el contexto de mi trabajo, que es los parásitos, las comunidades de parásitos de peces antárticos. Y un poco contestando, volviendo atrás a la pregunta que le hiciste a Paula, ¿por qué uno llega a estudiar los peces antárticos o por qué uno llega a la Antártica? En parte son oportunidades de estudios que se van presentando a través de los proyectos, que fue mi caso, porque yo no tenía pensado en algún momento estudiar los peces antárticos en específico. Yo estudio todos los peces, los que se me cruzan por delante, los disecto y los reviso, ya, lo que sea. Entonces, con el tiempo apareció esta oportunidad de proyecto y afortunadamente me adjudiqué este proyecto y pude ir a la Antártica. Y mi tema de estudio son las comunidades de parásitos, cómo se organizan, cuál es la diversidad, cómo interactúan. Ese es el tema en lo general. Entonces, en el tercer año de muestreo, nosotros llegamos a la base Prat, porque la primera oportunidad fue en Escudero, que no fui. La segunda oportunidad fue en base O'Higgins, que tampoco fui. Y la tercera, en la vencida, ahí sí que fui, que fue en base Prat, que está, como tú bien decías, está, ¿cómo se llama?, coordinada con los marinos. Y en general, tuvimos mucha suerte porque fuimos muy poquitos investigadores los que llegamos en esa fecha a ocupar el laboratorio, así que no tuvimos problemas de laboratorio. Yo sé que en otras oportunidades, en otras bases, parece que ha habido mucha gente y hay problemas de espacio. Sí. Nosotros no tuvimos problemas de espacio, el laboratorio era como para, no sé, como 7 personas y éramos 4 en total, entonces estábamos bastante bien. Y con respecto a la coordinación de la salida a terreno, como éramos pocas, éramos 2 grupos en realidad, 2 grupos de 2 personas cada uno, fue más fácil poder organizarlos. Pero sí tengo que decir que uno tiene que ajustarse a los tiempos de los marinos porque ellos tienen cosas que hacer. Por ejemplo, me acuerdo que un día era abastecimiento de combustible y era todo el día en ese quehacer y nosotros no pudimos salir, uno de las varias situaciones que se presentaron. Entonces uno no puede salir todas las veces que uno quisiera. Y lo otro, que el clima cambia muy rápido. Entonces, cuando te dan el visto bueno para salir, es casi de un día para otro, y en la mañana te tienen un poco stand-by para saber si efectivamente el tiempo está bueno como para salir, o si no, uno no sale. O sea, uno podría estar preparado para salir con todo el material, y a última hora te pueden decir que no se puede. Entonces hay que ser súper paciente con eso, porque ustedes saben, o pueden ser tanto como yo, muy urgidos con respecto a algunas cosas, de que las cosas se tengan que hacer en los tiempos, sí. Y que, no sé, pues yo soy súper planificada, entonces cuando me distorsionan mis planes, me vuelvo mona. Como que me cuesta un poco lidiar con eso, porque a mí me gusta que todas las cosas salgan en sus fechas, en sus horas, en sus tiempos. Entonces, pero ya me habían advertido que tenía que ir con harta paciencia, que cómo era el asunto,
así que en ese aspecto salió más o menos como me contaron que era, y yo con mi paciencia extra, la verdad que no me puedo quejar. Pero sí, en el fondo hubiese querido más muestreo, ¿ya? Pero salió bien. Ya, bueno. En el caso de Manuel, ¿cuál fueron para tu caso, los principales desafíos que con los cuales que tuviste que lidiar cuando te tocó ir a Antártica? En este verano recién pasado. Sí, pues hace poco, en febrero estuvimos ahí. Bueno, una de las cosas consistente con lo que dice Gabriela, una cosa es que esta dependencia un poco de lo que va pasando en el momento, sobre todo Escudero, que es una base donde la gente cambia mucho, llega, es de paso, entonces mientras esperan cambio. Entonces a nosotros nos pasó, y justamente de Mauricio fue el resultado, se supone que íbamos a estar los tres durante todo el tiempo de medición, y un día, así como que cualquier día nos dicen, no, uno de ustedes tres te tiene que ir. Así, así de simple, o sea, y era como así como lunes y se tiene que ir el miércoles. Entonces, bueno, tuvimos que adaptar las mediciones nuestras, está mi trabajo en apoyo en la parte física, yo soy físico y oceanógrafo físico, así que mi parte en las corrientes, en apoyo al trabajo que estaba liderando Mauricio, que es de el ictioplancton y buscando los larvas de peces. Entonces, el principal proyecto, el líder de esto decidimos que se fuera, digamos, para que... Para que no molestara más. y tuvimos que... Y básicamente gran parte de las mediciones de biológica me vi involucrado en una cuestión que yo no típicamente no hago. O sea, obviamente de mis principios de oceanógrafo hice mucha red bongo, estuve mucho afuera y todo. Pero en esta vez yo creo que ya me titulé de zooplantólogo en esta parte y en la Antártica. Así que un poco eso, lo que dice Gabriela es eso, hay que irse adaptando, hay que tener una gran capacidad, una resiliencia tremenda en términos de las cosas que hacer. Y como decía también Paula antes, no hay un Sodimac, digamos, por allá. Entonces, si te falta, de repente te puede faltar no sé, un tornillo chiquitito así que es especial, pero lamentablemente lo tan especial no hay de dónde ir a sacarlo y hay que inventar cuestiones. A nosotros nos pasó que la batería del correntómetro que llevábamos, una vez que la íbamos a colocar, no había perdido toda la carga, digamos. Y tuvimos que hacer un tremendo... gestiones para que nos ayudó, menos mal que nos ayudó gente de IPO, menos mal que hasta ahora todavía no hemos hecho tanto, yo al menos la gente he hecho buenas migas y no me tienen tanta mala, entonces me pude conseguir, digamos, un par de baterías para poder hacer la medición, pero si no, habría ido a ayudar a hacer la red y no habría hecho nada de la física. Así que un poco eso, y es, bueno, adaptación, yo diría. Es medio, como dice Gabriela, medio para nosotros que tenemos quizá un esquema, es medio difícil de sobrellevar, pero bueno, en adelante no lo va haciendo. No sé cuál es tu impresión, Mauricio, en términos de eso, de las mediciones, porque... Es extremadamente difícil organizarse a largo plazo en investigación antártica. Es decir, uno lo que a través de los proyectos puede hacer es seleccionar el lugar donde investigar, y eso sería todo, porque ni siquiera el tiempo que uno solicita depende mucho de las solicitudes de ese año para esa ECA, que es de la Expedición Científica Antártica, ¿cierto? Que la anterior, la de este verano recién pasado, fue la ECA 56, y ya se está organizando la del siguiente verano, el ECA 57. Entonces, esa coordinación que es extremadamente difícil, más los problemas que ocurren en forma in situ, que por ejemplo hay un avión que tenía que llegar y no alcanza a llegar, y eso significa que las personas se tienen que quedar en la base, que la gente que venía de paso tiene que quedarse un día, 2 días, dependiendo de las condiciones climáticas, y eso obviamente afecta a la dinámica de las personas que están en ese momento en la base. Nosotros
justamente como tú bien comentabas, Manuel, nos pasó que tuvimos que elegir democráticamente, ¿cierto?, a quién tenía que salir de la base. Y bueno, no es solamente una situación que nos pasó exclusivamente a nuestro proyecto, sino que también suele suceder a la gran mayoría de los proyectos. Probablemente al resto de ustedes también les pasó que iban con un esquema y estando allá ese esquema fue modificado. Y claro, estando allá uno ya no puede hacer nada más que agachar el moño, bueno, los que tengan pelo, y seguir, digamos, las instrucciones de quién está a cargo de la base de datos. Oye, yo quería hacerle una pregunta a la Paula, no sé si me puedo... Por supuesto. Paula, tú estuviste este verano también. No, este verano no, el pasado y el anterior, en Ya. la 55 y en la 54. Claro, estamos en la claro, Ya, fue la porque yo 56. ya sabía que la Gabriela no había ido este verano, entonces me quedaba esa impresión, porque una cuestión porque este verano la particularidad es que se cayó un avión antes de que nosotros fuéramos, y bueno, Claro, ahí claro. tiene todo yo no sé ustedes, pero hay todo también un entorno familiar que tú decís, chuta, ¿y cómo van a llegar para allá? No, vamos a llegar en avión. Y un avión se había caído recién. Entonces, El yo creo accidente que de la noche. sí, hay un Sí. accidente, claro, complicaciones, o sea, es una zona extrema y una zona difícil de acceder y zona que tiene todavía cierta dificultad que pueden tener este tipo de accidentes. Claro. Sí, Es bueno recordarle o informarle a nuestros auditores de que el agua de mar se congela a menos 1,8 grados Celsius. Es decir, más fría que cero, ¿cierto? Y eso uno lo nota cuando pone las manos en el agua, ¿cierto? Y esa agua puede ser un agua superficial que está con algo de calor por radiación solar y sin embargo las manos se vuelven rojas de inmediato, ¿cierto? Y apenas uno puede estar moviendo, ¿cierto? Y eso justamente a aquellos que les toca manipular equipo, tener que apretar tuercas, ¿cierto? Con un atornillador puede ser un desafío bajo esas condiciones de frío extremo. Sí. En el caso de ustedes, imagino que también para conectar las algas, los peces, los datos de la columna de agua, también tuvieron que ponerse una ropa específica, ¿cierto? Que tienen características particulares para estar en ese ambiente. Tuvieron que, solamente tuvieron con algún traje, ¿qué precauciones de seguridad tuvieron que tomar para sus respectivos museos? Paula. Sí, bueno, nosotros trabajamos en el Intermareal, que es la primera parte de la costa, pues. Entonces no buceamos porque estamos trabajando con no sé si vamos a ver alguna foto y quieren que muestre, aproveche de mostrar algo. Sí. Ya, porque así vamos como, ahí se ve, Mauri. Sí. Ya, esta es Adenosystis, una de las algas que trabajamos, que está en el Intermareal, y ahí está mi colega el Claudio, que está sacando hay gigantina, perdón, la roja que se ve ahí. Entonces, como ustedes pueden, para contarle un poco a la gente que nos está viendo, es que nosotros trabajamos en la parte intermareal rocosa, ¿ya? Llevamos 3 capas, igual que más o menos lo que nos da el INACH, la ropa, ya que sería la primera capa, que son las calzas apretaditas y el polar que uno se pone debajo. La segunda capa, que viene siendo el buzo, que uno se pone encima de las calzas apretaditas, y una especie de polar. Y luego viene la chaqueta impermeable con los pantalones impermeables que se ven ahí en la foto, ¿ya? También nosotros usamos botas de goma largas, ya que llegan hasta como la rodilla, y esas nos permiten movernos un poco por el intermareal. Ahí se observa bien, ahí está, bueno, un espectroradiómetro que estamos midiendo la radiación in situ, ¿ya? Y bueno, un poco la base, mostrarle un poco algo más de algas, y el transporte que nos lleva a nosotros a nuestros puntos de muestreo es un Zodiac, ¿ya? Que es tripulado por la gente logística del INACH. Eso un poco para mostrar el punto de muestreo más o menos, que esos son a ciertos kilómetros, nos llevan en Zodiac desde lo que les contaba en la base. Igual, claro, nosotros no utilizamos trajes así mucho más ultra de agua porque no nos metemos al agua. Si bien apoyamos a otros colegas que hacen buceo en el agua,
Hemos medido radiación en la columna de agua y distintos factores físicos, ¿ya? Ahí como en colaboración, pero nuestro sujeto de estudio está en la primera parte de la plataforma, ¿ya? Entonces el acceso es más fácil, no necesita de tanto implemento, como otros colegas que sí ya usan traje así ultra, mucho más para no congelarse. Como decía el Mauri, que es súper bien, porque eso es congelamiento, bueno, obviamente los guantes para poder sacar las algas y todo, eso sí, para protegerse, porque igual te congelan los dedos inmediatamente. Sí, porque en realidad uno no puede estar mucho rato, me imagino, en el intermareal, independiente de las condiciones climáticas que hay, si hay mucho viento. No, esperamos la baja marea, igual nosotros planificamos súper bien lo que decía la Gaby, que tiene toda la razón, o sea, nosotros igual planificamos súper bien y estamos a disposición del tiempo y a disposición de la gente de los logísticos que nos pueden llevar, que es lo mismo que decía ella, si en la noche se hace toda la reunión y ya el otro día, oye, no, es que mañana no pueden salir, no podemos salir, o sea, y llevar el handy, la radio siempre, porque no puede salir sin la radio. Todas esas medidas de precaución que hay que tomar de seguridad, que son súper importantes en la Antártida, que uno a veces cuando va del continente para allá, que es una cosa que antes me quedé pensando, que la quería comentar, es que uno no tiene en cuenta las precauciones que hay que tener de seguridad, porque acá uno anda libre así, bueno, salvo por el COVID ahora, o que uno se tiene que cuidar más, pero normalmente en nuestra vida antes no era así, entonces ahora ya estamos entendiendo que todos nos tenemos que cuidar. Y entonces hay que salir con una radio, hay que salir con 2 mudas de ropa si vas a la intermareal porque te vas a mojar o lo que sea, y ahí uno va como adquiriendo otro tipo de responsabilidad con uno mismo, que eso es súper interesante porque en verdad te genera un hábito que obviamente uno tiene que adaptarse, todos los científicos somos obsesivos por característica natural, y esa obsesión la tenés que dejar un poco de lado porque simplemente no te resulta nomás, y vaya a terminar frustrado. Entonces, en verdad, te relajáis, porque si no, vaya a pasar mal. Entonces, es como un poco el rollo, creo yo, no sé. Sí, Si más o menos a ustedes les ha pasado lo mismo, o con la experiencia que tuvieron ahora, se sintieron un poco así, porque nosotros lo hemos hablado en el equipo y no sé, uno tiende a hacer eso, que es como... Es verdad, es verdad. Bueno, en el caso de nosotros, tuvimos que usar, además de los trajes que mostrabas tú en las fotografías, tuvimos que usar unos trajes enteros, completos. Que inicialmente Mustang. ¿Ah? El Mustang. Mustang El Mustang, se llama. exactamente. Ah, como los Como el helado. Más coloquialmente el Teletubby. El Teletubby. Y eso nos permitía una cierta independencia para poder trabajar a bordo de embarcaciones menores. Nosotros salíamos a mochar en lancha, con Isabel, la lancha Isabel, y también aprovechamos un par de días, no, literalmente un par de días, en la Carpujo, que es una embarcación adaptada, ¿cierto?, del Instituto Antártico Chileno, el INACH, es la institución que financia toda esta investigación antártica. Manuel, tú, ¿cómo fue esto de trabajar en este tipo de embarcaciones? Con el traje, Sí, fue con loco, nieve, con viento? fue loco. Bueno, yo trabajaba en embarcaciones chiquititas y, a ver, quería compartirle una foto. ¿Tienen de la Carpú? ¿Tienen por ahí cuando estaban arriba de la Carpú? A ver, parece que puede que tengamos. A ver, lo voy a buscar mientras después le voy a... Ya, para que le muestres, porque esa es bien bonita, es como entrete. Mira, acá tengo una. A mí me encanta esa foto. Esta foto está, la interesante es que nosotros habíamos, en la mañana, o previo a esto ya es tarde, estamos hablando, no sé, pasadito de las 8 de la noche, y previo a eso nosotros se supone que no nos íbamos a embarcar ese día. Así que habíamos ido a la Loera, que está, o sea, habíamos tenido una caminata de como 4 horas en ida y vuelta hacia la Loera, habíamos vuelto y cuando volvimos nos dicen, oye, ¿saben qué? ¿Se pueden embarcar ahora? Vamos. Y nosotros con Javier, el otro chico que nos acompañó, allá está Javier, allá atrás, De Fondo Sur. fuimos, nos pusimos los Mustang, que ahí estamos con los Mustang, y hicimos la medición. Y aquí ya venimos de vuelta, y claramente yo estaba muy cansado, aquí estaba chato, y el periodista que fuimos tuvo el ojo para sacar la foto así en estas condiciones. O sea, yo realmente dentro no pasé tanto frío.
Pero sabes que todavía, hagan lo que hagan, los guantes todavía siguen siendo un problema. O sea, es problemático porque nosotros tenemos que usar, yo creo que todo lo demás uno puede pasarlo bien, o sea, relativamente uno está en buenas condiciones, pero es cuando tú tienes que amarrar o tienes que hacer alguna maniobra delicada, tienes que sacarte el guante o usar unos guantes súper delgados, y ahí lo pasas mal, digamos. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que las manos, es que como de repente te dicen, hoy día sí que perdí un dedo. Lo que más sufre, ¿no? Las manos y los pies, no sé, lo que más sufre. Sí. Es verdad, todos sufrimos con los guantes, porque claro, los guantes que entrega el Instituto Antártico Chileno son guantes para proteger las manos. Claro. No son guantes para claro. manipular equipos, objetos finos. Entonces, eso hace que no sean adecuados, que se peguen, ¿cierto? Nosotros trabajamos todos con agua, entonces al mojarse los guantes se hacen súper incómodos y finalmente uno termina sacándoselos y sacrificando una mano al menos. ¿Sí? Yo andaba con un solo guante. Como soy derecho, tenía solamente guante en la mano izquierda. Y así la mano derecha la podía ocupar para apretar, sellar, etc. En el caso tuyo, Gabriela... Bueno, nosotros sacamos los peces y tenemos siempre que estar con las manos libres. Y yo, previo a este viaje, o a ese viaje que hice, yo fui a una empresa específica de guantes, que era experta en guantes, tenía todos los guantes que tú te puedas imaginar, y consulté para esto, para que fuera impermeable y para el frío. Y no había nada de esas características, o era para el frío o era para... Entonces tenía que usar 2 guantes y no opté por esa opción porque la verdad que, o sea, yo quiero un guante que me proteja y que ojalá que me mantenga el calor de las manos, porque el problema del frío principalmente no es el agua, no es que uno tenga las manos mojadas, yo creo que el frío, bueno, van de la mano. Así que no pudimos encontrar esos guantes que seguramente todavía no se inventan, y sería bueno que lo hicieran ahí porque hace falta. Sería bueno, sí. Y es complicado después de un rato porque pasa muy poco tiempo y las manos se hielan y uno empieza a ser súper torpe y empieza a ser como poco eficiente, aparte uno no tiene mucho tiempo, entonces puede ser un tema en ciertos momentos esto de no tener guante apropiado. Pero bueno, eso. Aquí justo tengo una foto de lo que decía Mauricio, de su mano, de su guante con una mano y la otra, ahí está, ven. Ahí está con el celular. La otra, ahí estamos en la Carpuz y ahí está Mauricio haciendo el celular justamente. Fue espectacular. Porque solamente por motivos de seguridad lo que hacíamos era anotar toda la información en una hoja, ¿cierto? En un cuadernillo, y además copiaba la información en el celular, por si se mojaba, por si se perdía, etc. Entonces teníamos un respaldo en el celu. Y después, llegado a la estación, ya pasábamos la información, digamos, en limpio, y así teníamos respaldado de varias formas, la información de los mocheos en terreno. Ahí justamente por si había un naufragio, por si había alguna catástrofe. Claro. Sí, bueno, uno nunca sabe si uno tiene que tener respaldo. Los datos es lo primero. La pérdida de información no se puede volver, ese es el tema. Claro. Bueno, nosotros inicialmente en nuestro proyecto habíamos pedido una semana de la embarcación Carpuz. Después nos redujeron a 5 días y finalmente trabajamos como 20 horas, ¿nos dieron en total? 20 horas. Así que fueron 20 horas de amor, con un trabajo muy intenso alrededor de toda la Bahía Fildes, pero quedamos súper satisfechos con el trabajo realizado porque fuimos capaces de mochar todas las estaciones que no habíamos planificado. Incluso nos dieron la facilidad de incorporar dos estaciones más, así que quedó una grilla bien bonita, ¿sabes? Yo sé que el concepto de belleza científica es muy subjetivo, entonces esta grilla que ahí nos muestra Manuel fue la que realizamos en estas 20 horas de amor
arriba de la... Ay, describe, Mauri, que es una Aquí. grilla para la gente que no sí. escucha, igual. Sí, gracias. Una grilla de estaciones corresponde entonces a la posición que está en ese caso, que nos está mostrando en color azul. Cada una de esas posiciones se hace un trabajo biooceanográfico en el cual se baja un equipo que se llama CTD, que puede medir la conductividad, la temperatura, la profundidad, y con eso caracterizamos la columna de agua. Y después Manuel nos va a contar un poco más, con más detalle. Y adicionalmente a los aspectos físicos de la columna de agua, también tomamos 2 muestras más, una muestra de microzooplancton, que son organismos que están entre los 0,2 y los 2 milímetros, y además hacíamos un arrastre de una red bongo, se llama bongo porque tiene 2 aros y parece un bongo, ¿cierto? Y con esa red podríamos capturar el zooplancton, que son los organismos que están entre los 2 milímetros y los 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, Se nos está justamente el Mauricio en esta hora de los viernes, se le empieza a desmayar el internet. Pero en el fondo pudimos capturar estos organismos con redes especiales que tienen un entramado, ¿cierto? Con el cual podemos discriminar organismos chiquititos de otro tipo de organismos. Y esta colecta después está recién, de hecho todavía ni las muestras ni vuelven, están todavía en camino, sí, están en camino, vienen en Punta Arenas, hace como 2 semanas que vienen, y así que probablemente de aquí a la próxima irán a llegar acá las muestras y iremos a poder recién empezar el trabajo de detalle de empezar a caracterizarlo, a identificar los organismos. En nuestro caso, a nosotros nos pasó que como tiene también dejábamos trampas de luz, y estas trampas de luz estaban específicamente hechas para las larvas de peces. Pero capturamos también krill. Y una de las últimas ocasiones que sacamos casi 15 kilos de krill. O sea, la boya de hecho estaba hundida. No se veía un poquito de la boya, menos mal que nosotros la teníamos agarrada a otra cosa. Y estaba casi todo esto debajo, 15 kilos, no hallábamos qué hacer, de verdad que no hallábamos qué hacer con tanto. Sacamos una submuestra y lo otro no sabíamos qué hacer porque ahí pudimos encontrar alternativas para poder resolver el problema, pero inesperadamente, por ejemplo, pasan este tipo de cosas. Claro. Todo el rato nosotros tuvimos tema con muestras también a nosotros, igual, primer año, nitrógeno líquido, no llegaba, súper complicado. Claro, no, sí, detalles tremendos, varios detalles. Claro, contarle un poco de los métodos de preservación que uno utiliza para mantener las muestras que son diversos. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, claro, utilizamos nitrógeno líquido y que generalmente o se llevan los barcos con los tanques de nitrógeno, pero se lleva antes, previo. Claro, los buques que viajan, nosotros fuimos por aire, pero nuestras cosas fueron por barco antes. Entonces ahí en un momento, claro, se complicó y se retrasó la llegada del nitrógeno y no podíamos partir con los experimentos, porque si no no podíamos preservar las muestras desde el inicio para adelante. Así que igual, sí, hay inconvenientes, lo mismo que hablábamos antes, por lo que decías tú también, Manuel, de que no está el SODIMA, que entonces tampoco es como, tenés que esperar, y paciencia, y como que todos los días, y viene mañana, y después viene uno y te dice, el Hércules llega mañana y te tenés que ir pasado. Como, ya, sí. Claro. No, total. Adaptación. Hay que ser flexible, como tú dices, y ser menos, ¿cómo se dice? Al final hay que ser menos, hay que ir con armonil. Esa es una cuestión también. No porque... adaptarse. Lo que pasa es que uno no se imagina, bueno, ahí conversando con la gente de la base, los logísticos y todo, uno se va enterando de lo que hay detrás de todo esto, porque la pega que hacen realmente el INACH, yo igual eso lo relevo mucho, porque empiezan a organizar las campañas, lo que decía Mauricio, ya están organizando, la beca
57, ¿no es cierto, Mauri? La Exacto. próxima. Claro, y si ustedes piensan eso, para que todos los científicos vayamos, que serán 150 en Escudero todo el verano, o casi no llegamos a 200, más las otras bases, que bueno, que 10 que irán a O'Higgins, o 20 para allá, etcétera. Ujú. Entonces tú empezás a ver, y todos llevamos cosas que pensamos que van a estar ahí cuando lleguemos. Pero eso, otra cosa. Exactamente. Eso es Sí. otra cosa. Entonces igual Sí. es súper interesante también que yo creo contarle un poco a la gente que ir a la Antártida no es así como que uno se baja y está todo ahí. No, para nada. Y No. también como súper interesante. Más, yo creo que también transmitir el concepto de que la vida se torna, como dices tú, Manuel, que ser flexible, y por otro lado también dar gracias que por cierto, que podemos hacer investigación antártica. Porque tenemos por un lado ese financiamiento a través del instituto, y por otro lado, no sé, por las prestaciones que existen, ¿cachai? Eso es súper relevante, porque de repente uno dice, ya, pero es que yo acá en el continente hago mis cosas. Sí, pero es que el continente, por lo mismo. O sea, Claro. Sí, ¿no? Y hay que considerar que, por ejemplo, el INACH, el Instituto Antártico Chileno, favorece el uso de los equipos que tienen a disposición para los investigadores. Nosotros acá en Chile Central, si queremos salir a muestrear, tenemos que arrendar de una lancha de 8 metros que puede costarnos 200.000 pesos diarios, 250.000 pesos diarios, a una lancha de 20 metros de eslora o 20 metros de largo, que puede salir 1,5 millones, 2 millones de pesos el día. Y sin embargo, esos montos no son cobrados por el Instituto Antártico Chileno. Ellos gastan ese dinero en el uso de las embarcaciones para pasárselo a nosotros los investigadores, y nosotros aprovechamos esa plataforma que, como decía, no están, digamos, tan fácilmente disponibles en otras partes de Chile. ¿Sí? Claro. Hay sectores de Chile donde es muy difícil ir a muestrear porque ni siquiera hay puerto, ¿cierto? Como pasa en gran parte de la Acceso. Patagonia, Claro, ¿cierto? no tenía acceso. Entonces, es una gran ventaja que el Instituto Antártico Chileno tenga sus propias embarcaciones y las facilite, y haya muy buena disposición de parte de los pilotos, ¿cierto? Del personal logístico, como bien decía Paula, en facilitarnos el trabajo a nosotros. Nosotros vamos, ¿cierto?, a la Antártica, tenemos esta experiencia hermosa, recolectamos nuestra información y volvemos a nuestro laboratorio donde comienza el trabajo, ¿cierto? Sí. Y eso se puede extender sin ningún Todo el problema año. por un año. Todo Exactamente. el año, claro, Un año para para tener los datos analizados. Hasta el Después siguiente un muestreo. año los años para después proyecto. publicar esos resultados, ¿cierto? Que es parte también Obvio, y los años de proyecto, súmale, claro, que si vais 2 años, no son los datos de un año, son los de los 2 años, y así. Y así sucesivamente, exacto. Sí, yo en ese sentido preguntar. quería comentarles que igual de repente toda esta cuestión, y justamente para la gente que nos está mirando, es un poco, uno le pone mucho esfuerzo. Por ejemplo, estamos yendo en el verano, que por lo general la gente tiene vacaciones, y Sí. estamos haciendo algunos sacrificios que a veces uno, no sé, dentro de sus mismas instituciones, a veces no es tan, o a veces no se siente tan Apreciado. tan recompensado, claro, es valorado, por decirlo así. Yo pensaría la palabra valoración. Sí. Y justamente, Apreciado, valorado y todo eso. claro, la ANID, cuando uno dice la valorización de la investigación, parte de un poco de darle ese realce, porque los proyectos los postulamos, se postulan, se compite contra Sí. otro. La palabra competencia a mí no me gusta mucho en ciencia, pero esa es la palabra. Uno compite un proyecto Compite por y los fondos. lo evalúan pares, y la evaluación de por cada uno de esos proyectos que se ganan tiene una justificación. Entonces, yo creo que a veces esa valorización en nuestro ámbito a veces la entendemos nosotros, pero en el mundo, así como de la persona de a pie, e incluso dentro de nuestras mismas instituciones, a veces uno siente que no es tan relevante, no sé. Pero bueno, Sí, lo yo bueno también, es eso. Gabriela. perdón. Dale Sí, nomás, yo tengo la misma sensación, digamos, de que
de que todavía falta que la institución, no, la nuestra y posiblemente otras, tomen más conciencia de que no es fácil ir a la Antártica. Claro, nos ven todo el rato, pero como que no tienen la noción de todo lo que significa toda la logística, enviar el material desde antes, seleccionar a la persona que va, que tienen algunos que tienen ciertas capacitaciones para, sobre todo, por ejemplo, los que bucean, no pueden ir, tiene que ir todo un equipo de 3 personas por lo menos, tienen que estar varios días con todos los ajustes que hay, y después las muestras, en el caso de ustedes, llega meses después. Entonces, el esquema de trabajo es muy extraño para ciertas personas. Yo, afortunadamente, me traigo mis pescados y me traigo mis parásitos. Entonces, yo me aseguro las muestras y en el avión voy así, agarrado porque son muestras que si se me pierden, no tengo cómo recuperarlas, o sea... Entonces, igual si se pierde una muestra, igual no es algo que uno pueda volver y la saco de nuevo. Entonces, siento que a lo mejor, bueno, situaciones como esta, como lo que estamos haciendo ahora, a lo mejor van a colocar en contexto y vamos a poder contar un poco más estos detalles que estamos diciendo ahora, para que la gente, el común de la gente, pero también para que nuestras instituciones entiendan que esto es bien importante, porque es difícil llegar a la Antártica y hay toda una logística de parte de nosotros y también de INACH, que era lo que decía algunos de nosotros, la Paula, creo, toda la coordinación que tiene que hacer INACH para que esta cuestión funcione, y al final igual no todos salen muy contentos porque lo sacan antes, porque te acortaron el tiempo de estadía, un montón, pero sumando y restando podemos hacer investigación igual, allá. Y eso yo creo que es lo que se tiene que valorar por sobre todo. Sí, yo quiero volver a tomar el punto que comentó Manuel del sacrificio de irse en los veranos, porque claro, las condiciones ambientales en Antártica son extremas casi gran parte del año, y la única ventana de tiempo buena, relativamente buena, ¿cierto?, se da en verano. Y eso ha hecho que la gran parte, el grueso de la investigación antártica se esté haciendo durante la época de verano. Ahora bien, el Instituto Antártico Chileno está haciendo los esfuerzos por empezar a hacer investigación ahora, no sé si año corrido, pero se está viendo la posibilidad de empezar a hacer investigación fuera de la época de verano. Sí. Bien, chicos, ya vamos cerrando nuestra primera sesión de podcast. Para finalizar esta primera instancia, me gustaría, si tienen algún libro o alguna película que quisieran sugerir a nuestros auditores. ¿Paula? La Paula está como pegada, parece. Ah, sí, está pegada. Sí. Bueno, yo tengo. Gabriela. Considerando el tema que nos convoca hoy, es una película que se basa en hechos de la vida real, de una expedición japonesa. Bueno, esta, como es de Walt Disney, está ambientada en Estados Unidos, por supuesto, pero la historia real que está detrás es que una expedición japonesa, una expedición científica que fue a la Antártica, por ahí por el 1957, llevaban perros para trineos, porque en ese tiempo no habían auto ni nada de eso, entonces llevaban perros que eran con los que se transportaban, y tuvieron que abandonar la expedición, tuvieron que irse muy rápido y dejaron a los perros abandonados. Y los perros quedaron casi un año en el territorio antártico. Entonces se trata de eso, que tuvieron que irse y la persona acá trata de volver, bueno, pero lo que pasó es que cuando volvieron encontraron 2 perros sobrevivientes que se llamaban Taro y Jiro. Entonces, que son los perros que están acá. En la película, en realidad, la hacen un poquito más feliz, eran 15 perros, encontraron a la mitad vivos, pero en realidad eran 15 perros efectivamente en la vida real y encontraron solamente 2. Y esto fue, digamos, es bien impresionante porque imagínense ustedes en invierno o todo un año, perros que no están acostumbrados al ambiente antártico, que hayan sobrevivido, debió haber sido una destreza increíble que ellos hicieron y cualidades que tuvieron para poder sobrevivir a las condiciones, sobre todo en el periodo de invierno. Así que por lo mismo, para que ustedes sepan, el 14 de enero en Japón se celebra el Día de Taro y Jiro, que son el símbolo de resistencia y lucha por la vida.
Y en Japón además hay dos estatuas, una es la que vemos acá de los dos perros y hay otra que representa a los 15 perros que efectivamente se quedaron en la Antártica. Y ese Oye, debe día, ser, el 14 de enero, es cuando encontraron a los perros. Y ese día se conmemora el día de Taro y Jiro. Eso. Entonces es impresionante, yo no, o sea, uno que conoce un poco del clima antártico, que uno va en el verano con todas las buenas condiciones, y los No, es perros tremendo. que, digamos, yo creo que la historia es muy bonita detrás, Está ¿ya? buena. Y para y una nota, entre medio, es que en 1994 se llevaron los últimos perros que quedaban en la Antártica, porque antes los perros vivían en la Antártica, porque eran, digamos, la manera en cómo se podían mover los científicos o todas las personas que iban a la Antártica. Entonces, en 1994, por el Tratado Antártico de tratar de conservar la pureza ecológica, que así dice textual, sacaron los últimos perros y ya no se puede llevar ningún animal, digamos, exótico a la Antártica. Entonces, debe una ser. película muy bonita, es para toda la familia, así que yo se las recomiendo porque a mí me gustó mucho. Está Paula, ¿tú tienes algo, un libro, una película para compartir Sí, con los auditores? yo en una temática más distinta les quería dejar para que Oh. vieran terror en la Antártida. Que una jefa de policía que le toca investigar después de unos años un asesinato en la Antártida, chaca, chaca, chan. Y haciendo, así que para que se entretengan y tener un poco de cambio en el, no les cuento más, pero eh, la idea es que muchas cosas pueden pasar en la Antártida. Sí. Manuel, ¿qué tienes para recomendar el día de hoy? Yo la verdad voy a recomendar un libro, pero un libro distinto, nada que ver con la Antártica. Y mi libro acá se llama Inventario General de Insultos. Creo que quiero, o sea, mi propósito acá es que empezar a insultar más debidamente. Entonces, creo yo, claro, claro, o sea, por ejemplo, a ver, por darte un ejemplo, en este libro que se llama Inventario General de los Insultos, que es de Pancracio Celdrán, tenemos algunos términos que me llaman la atención. Por ejemplo, tenemos el término surumbático, que es una persona aturdida, por ejemplo. O un tunarra, que es pillo. O julandras, que es persona involucrada en asuntos turbios. Y badajuelo, que es tonto o necio. Y para dar un ejemplo, armé toda un extracto, por ejemplo, para utilizar estas palabras. Pero no insultando a nadie, sino que contando una historia. Por ejemplo, caminaba por las calles vacías. Siempre había sido un camandul, un badajuelo, un vainípedo de primera. Cada vez que tenía un trabajo disponible, se hacía el sangandullo o se lanzaba un zancandil. Se había topado con un cazurro, tunarra y churrero. Un julandras, que lo engañó como un longui. Y quedó como un vainípedo y seguía vagabundo surumbático por el sector. Eso, aprendamos nuevos términos, todo aquello en este diccionario del insulto. Y que se me ocurren muchas personas en los cuales utilizar estos insultos. Buena. Muy Está bien, bien. hay Mauricio, que emplear nuestro léxico. Invitaciones por esas opciones. lo comparto el libro para que lo tengan. Ya, muy bien. Ya, buena. Y una película, creo que también habías pensado en una película, ¿no? Había pensado en una película, pero es que una película de cuando yo entré a estudiar a la universidad estaba muy de moda e inspiradora para los biólogos marinos y todo, que es Azul Profundo. Una película que no creo que no haya biólogo marino que no haya visto y que se sienta así como Jean Mayol, buceando en las profundidades resistiendo el aire hasta lo máximo que podía y es una historia, digamos, interesante. Me gusta la música, es muy buena, siempre la tuve dentro de mi soundtrack preferido, y así que la recomiendo bastante, Azul Profundo, con una espectacular actuación de Jean Reno. Yo creo que él se roba la película en esa. Así que eso, la recomiendo, chiquillos, vean las chiquillas, es una tremenda película.
Muy Muy bien. Ya, ¿Y tú, yo también Mauricio? traje un libro para contarles, que también tiene que ver en este caso con Antártica, que es este, se llama En las montañas de la locura, del genial Howard Philip Lovecraft. Este libro cuenta la historia también de una expedición científica que ocurre en 1931, organizada por la Universidad de Miskatonic, que es una universidad que no existe, está el logo, ¿cierto? De Ah, esa expedición, que fue en 1931, un invento. buena. Howard Lovecraft se basa en la expedición de Beer del año 1930, y como eso estaba de moda en Nueva Inglaterra, él toma esta idea y inventa este viaje de la Universidad de Miskatonic a la zona cercana a McMurdo Sound, ¿cierto? Que es la bahía McMurdo, que está cerca de unas cadenas montañosas. Y en la historia ocurre que en esta expedición, un subgrupo de la expedición se encuentra con los restos de una ciudad abandonada, que parece donde vivieron algunos extraterrestres, y pierden contacto. Entonces, la segunda parte de la expedición va al rescate y se encuentra con las personas muertas y salen escapando, perseguidos por unos extraterrestres que tienen un origen cósmico, ¿cierto? Buena. El terror cósmico que desarrolló Howard Lovecraft. Y bueno, y posteriormente, basándose un poco en esta historia, en esta novela corta que fue publicada en 1937, surge una película que también está basada en un cuento de John W. Campbell, que se llama Who is Out There, es decir, como quién está allá afuera, y dio origen después a una primera película en 1958, y después aparece una película ya clásica, ya a esta altura, de 1984, que es The Thing, La Cosa, ¿sí? También conocían ¿cómo se llama esto? En español como La Cosa del Otro Mundo, que también cuenta la historia de una expedición antártica, donde se encuentran con una nave espacial y algo o alguien había sido encontrado congelado. Y posteriormente este ser se descongela y empieza a matar a todos los expedicionarios que habían aparecido ahí. Primero ataca a unos investigadores noruegos que estaban en una base en Antártica, que se llama Base Thule, ¿ya? Ahora bien, es una equivocación porque la base Thule efectivamente existe, es una base noruega, pero está en el Polo Norte. ¿Sí? En cambio, en esta película, la Está en el versión de sur. John Carpenter, aparece en la zona sur, y ahí también hay un poco de problemas porque la ubicación geográfica no corresponde. Pero es una película muy entretenida, tuvo buenos logros de los efectos especiales que tenía. Desgraciadamente salió justo al mismo tiempo que E.T. y Blade Runner, así que en las películas, en cuanto a Bueno, las... no le fue muy bien con la taquilla, pero es una película muy entretenida. Yo creo que me tocó verla la primera vez que fui a la Antártica. Es una película para ver allá, deberíamos verla. definitivamente. Ya. En el 2011 aparece una precuela, que también se llama The Thing, y que continúa con la historia. Si más que continúa con la historia, ve la historia de la base noruega, ¿ya? Donde desaparecen estos personajes y la película termina donde termina con la imagen de las primeras imágenes de la película de Thing en 1984. Así que yo les recomiendo esas dos películas, son muy entretenidas. La música es de Ennio Morricone, aunque aparece muy, muy sutil, ¿ya? Es más el nombre de Ennio Morricone más que la música de Ennio Morricone, pero es realmente una de las mejores películas de John Carpenter. Así que Muy bien. eso. Muy bien, Ahí buena tenemos recomendación. varias películas para ver, las pueden ver en Netflix, están disponibles. Así que, bien, a disfrutar un poco de séptimo arte y de lectura relacionada. En esta cuarentena. La cuarentena que ahora Todavía están. tenemos varios días, varias semanas, quizás varios meses de cuarentena. Seguimos en Vamos a cuarentena. tener tiempo para, o la gente también en sus casas va a tener algo de tiempo para poder disfrutar de estas obras de arte.
Así que bien, Ajá. con esto les agradezco el tiempo de haber conversado en esta primera instancia y esperemos poder encontrarnos nuevamente en el segundo capítulo de este podcast, en el cual vamos a estar conversando de ciencia, de, digamos, de la vida, y haciendo algo relajado donde podamos acercar la investigación científica a la gente en un lenguaje más coloquial y también dar a conocer todas las dificultades, todos los problemas que significa hacer investigación en Chile, ¿cierto? Y en Sudamérica. Así que Bueno, muchas gracias por estuvo bueno. estar presente en este podcast. Y bueno, a nuestros auditores, espero que les haya gustado el programa y esperemos contar con su presencia en el segundo capítulo y los siguientes de Costar Conversa. Muy Vaya bien. bien. Gracias. Chao, Chao. gracias. Que estén bien, gracias Paula, Gracias. que estén bien. Cuídense. Gracias. A ustedes Chao. también. Chao, que estén bien. Chao.